Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Es un gusto poder estar aquí. Es un gran privilegio poder tener la posibilidad hoy de predicar la palabra de Dios. Y bueno, confiemos en el Señor, que todo se pase bien y que seamos edificados y bendecidos. Les invito a que me acompañen a abrir sus Biblias en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, el versículo 6. Juan capítulo 14, versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Oremos. Padre Santo, una vez más te alabamos, te exaltamos y te agradecemos por el privilegio que nos das de estar aquí. Nosotros nos postramos, nos rendimos, nos humillamos delante de ti. Para entender y comprender tu palabra necesitamos más que inteligencia, Señor. Necesitamos tu gracia, que tú nos ilumines, que tú nos des el entendimiento, que tú nos des la capacidad de comprender y de atesorar tu palabra. Y para yo poder predicaros, poner tu palabra, siendo un hombre tan débil y pecador, solo necesito que tú en tu misericordia puedas extender tu mano y hablar a través de mí, Señor, porque en mis fuerzas es imposible. Así que tanto el que escucha como el que predica, todos estamos en tu gracia, en tu misericordia, en lo que tú quieras hacer, Señor. A ti nos encomendamos y te alabamos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Este pasaje que acabamos de leer, tengámoslo en mente, porque volveremos a él más tarde, para que podamos entender por qué Jesús dice aquí estas palabras, ¿no? Él le dice a Tomás: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino es por mí. Vamos a volver a este versículo más tarde para entender el significado de estas palabras. Tengan sus Biblias ahí abiertas y listas, porque la idea es que hoy vayamos por diferentes versículos, porque es una predicación temática. Entonces vamos a ir a diferentes versículos que nos van a hablar acerca de el tema de hoy. Como ya se dijo, la predicación, el título es El camino, la verdad y la vida. Y como ya dije, al final vamos a ver por qué Jesús dice esas palabras y cómo esas palabras nos conciernen a todos los que estamos aquí y aún a toda la humanidad. La Biblia, conocemos la Biblia como la palabra de Dios, ¿verdad? El Salmo 119, 160 dice: la suma de tu palabra es verdad. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios es verdad. La Biblia es la verdad absoluta. Y el día de hoy quiero que veamos algunas verdades que están precisamente en la palabra de Dios. Entonces nosotros vamos a ver una verdad acerca de Dios, vamos a ver una verdad acerca de esta vida, vamos a ver unas verdades acerca del hombre y por último vamos a ver una verdad acerca de Jesucristo. ¿Por qué digo verdad? Porque si creemos y confiamos que la palabra de Dios es la palabra de Dios, entonces lo que ella dice es verdad, que es la idea. Obviamente la verdad o la palabra de Dios siempre es contraria a las ideas o los pensamientos de los hombres, ¿verdad? Está lo que la palabra de Dios dice y lo que la gente piensa. Por ejemplo, nosotros decimos y afirmamos que la palabra de Dios es la verdad absoluta. Es la suma de la verdad, es la palabra de Dios tiene la última autoridad, o lo que ella dice acerca de Dios mismo, o acerca de Jesús, acerca de la vida, o acerca de nosotros, esa es la verdad. Porque las personas dicen cosas acerca de la vida, o dicen diferentes cosas acerca de lo que hay después de la muerte, o dicen diferentes cosas acerca del comportamiento humano. Pero la palabra de Dios tiene también una respuesta o una verdad para estos temas, que es lo que vamos a ver hoy. Es más, las personas dicen que ni siquiera hay una verdad absoluta.
¿verdad? Dicen que la verdad es relativa. Vemos que hoy en día cada uno tiene su propia verdad. Y es más, hemos llegado aún más lejos. Las personas dicen, lo que tú dices o lo que tú piensas, si eso es lo que tú crees, está bien. Si esa es tu verdad. Si hoy alguien se cree que es un perro, un gato, pues si usted cree que es un perro, un gato, esa es su verdad. O sea, la verdad se volvió relativa. Cada persona tiene su propia verdad, cada persona tiene su propia idea, cada persona tiene su propio Dios, creado precisamente a su propia imagen, según lo que piensa. Cada persona piensa algo después de la muerte. Unos dicen que pueden reencarnar y convertirse después en otra cosa. Algunos dicen que simplemente morimos y ya, no queda nada. Hasta ahí llegó. Entonces la idea es que toquemos todos estos temas a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra sobre estos temas importantes? Es como que hagamos un recuento de lo que dice la palabra de Dios acerca de todos estos temas. Y el primero y el más importante, ¿qué dice la palabra que Dios reveló, que Dios trajo a los hombres? ¿Qué dice acerca de Dios mismo? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de Dios mismo? Pero no vamos a ir a tocar todos los atributos de Dios, porque si no necesitaríamos hasta, no sé, un mes, 2 meses y mucho más. No acabaríamos ni siquiera para tocar todos los atributos de Dios revelados en su palabra. Porque sabemos que Dios es santo, bueno, misericordioso, omnipotente, omnipresente. Es nuestro creador, nuestro sustentador, nuestro refugio. Pero me voy a enfocar en este momento en Dios como juez. Dios es justo. La palabra de Dios dice que Él es justo en la justicia de Dios. Y no solamente en la justicia de Dios, sino Dios como juez. Si creemos que Dios es juez, significa que un día va a haber un juicio donde todos estaremos delante de Dios. Entonces miremos lo que dice Mateo, capítulo 25. Pero digo que tengan ahí su Biblia para que vayamos por diferentes pasajes y así también sea entretenido para ustedes y no se duerman. Mateo capítulo 25, mire, leamos lo que dice el versículo 31 al 33. Mateo 25 del 31 al 33 dice así: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces un pasaje que nos habla de ese juicio de Dios. Vayamos ahora a Isaías 33. Isaías capítulo 33. Mira lo que dice Isaías 33, versículo 22. Isaías 33, 22. Lo hago lento para que ustedes puedan encontrar y, como digo, todos vayamos allí. 33, 22. Dice la palabra de Dios: Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Entonces la palabra nos está diciendo que Dios es nuestro juez, nuestro legislador, y que un día va a haber un juicio en el que todas las personas vamos a estar delante de Dios y seremos juzgados según lo que hayamos hecho. Eso es claro. Ahora, ¿cómo reaccionan las personas frente a esta verdad? Entonces yo voy a tocar 2 puntos o 2 extremos hacia lo que las personas se van. Por un lado tenemos los ateos. ¿Ustedes saben por qué las personas son ateas? Para negar el juicio, justamente. Cuando yo ignoro o trato de negar que hay un Dios, precisamente niego que un día voy a estar delante de ese Dios. Entonces me hago el loco para no tener que razonar o para no tener que pensar en cuando me vaya a presentar un día delante de ese Dios.
No vamos a ir a buscarlo, pero si lo quieren anotar, el Salmo 14.1 describe esta condición del hombre. Mire, dice el Salmo 14.1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Entonces, algunas personas niegan a Dios para negar el juicio. Cuando las personas niegan a Dios y que van a estar un día delante de Él y que van a ser juzgadas por Él, pues viven como quieran. Porque si no hay Dios, pues no importa yo qué haga o qué no haga, solamente estoy pensando en lo que me dé placer o en disfrutar, porque nunca voy a tener que enfrentar un juicio, porque nunca voy a tener que pagar por lo que estoy haciendo, nunca voy a tener que dar cuentas de lo que estoy haciendo. Entonces las personas se van precisamente hacia el ateísmo frente a esta. Y hay algo que le ofende, si algo que le ofenda precisamente a los ateos es hablar de un Dios, pero un Dios justo, porque si es un Dios de amor, que no pasa nada, viva como quiera, porque Dios pasa por alto todo, Dios es misericordioso, Dios te creó para que la pases bien, ese Dios lo aceptan. Pero el Dios de la Biblia que les dice que eso es pecado, que les señala el pecado, que les señala el mal, que les dice lo que está bien y que aparte les dice un día por eso te va a juzgar y condenar, lo rechazan. Y de una vez dicen religiosos, legalistas, ¿cuál es la palabra que les gusta usar mucho? Fanáticos. Muchas gracias. La yoaidonia, como siempre. Entonces, ¿cuál es el otro extremo de que toman las personas referente a esta verdad de la justicia de Dios? ¿Cuál? La siguiente. Dios es solo amor. Lo que estaba diciendo. Se van a la parte de que como un Dios que ama, que es amor, puede enviar gente al infierno. Si Dios es amor, si Dios es misericordioso, si Dios es bueno, ¿cómo es posible que Él envíe gente al infierno? Entonces ahí es donde personas solo se quedan con una de las verdades que está en la Escritura, con una sola de las verdades que está en la palabra. Porque Dios dice, la palabra dice que Dios es amor, pero dice también que Dios es justo, que es fuego consumidor, dice un texto. O sea que Dios, el carácter de Dios es completo, Él es justo, Él es amor, Él es santo, Él es perfecto, Él es misericordioso. Entonces, en ese caso, las personas niegan igualmente ese juicio o esa condenación que vendrá un día para los pecadores, porque dicen es imposible que un Dios de amor envíe gente al infierno. Entonces la pregunta sería, ¿en cuál de los campos estás? Nos cuesta muchas veces hablar precisamente de ese juicio de Dios, ¿verdad? Esa justicia de Dios para que la gente no lo tome mal. Pero es la verdad, hay que decirla. Porque esa verdad aterradora es lo que en algún momento hará a las personas precisamente buscar un Salvador. Entonces, Dios es un juez bueno y justo. ¿Qué significa eso en la aplicación? Que es un juez que no se puede comprar o corromper. Un día, si una persona va a tener un juicio, va a estar algún día delante de un juez. Imaginémonos a un narcotraficante que tiene mucho poder, mucho dinero y amenazas. Imagínese, ese hombre va a estar delante de un juez y entonces para que ese juez lo deje libre, sea utilizado la amenaza, sea trata de comprarlo, de chantajearlo, de miles de cosas. Si ese juez es corrompible, si ese juez se puede precisamente sobornar, pues ese hombre va a tal vez quedar libre de lo que hizo. Pero Dios no es un hombre y Dios es el juez justo, perfecto, que nadie puede sobornar, que nadie puede comprar, que nadie puede manipular. Ahora, algo interesante acerca del juicio, cuando las personas piensan en el juicio de Dios o la justicia de Dios, casi siempre ven así, no, pero Dios sabe que yo ayudé a tal persona o que yo hice esto, que hice lo otro. Y entonces se nos olvida cómo sucede un juicio. Piensen en un juicio. En un juicio, cuando una persona es llevada a juicio, no es para que diga cuáles son las cosas buenas y malas que ha hecho, para ver si la suma de todas esas da, sí, como que va a tener en cuenta esto, se salva. No, o en un juicio, lo que se toma en cuenta es la transgresión de la ley. Usted en un carro mató a alguien, no estamos allí para ver si usted es buen esposo o buena esposa o si es buen hijo, estamos allí para ver que usted transgredió la ley, usted mató a alguien con su carro, usted tiene que pagar por eso. Lo mismo delante de Dios cuando está en el día del juicio. ¿Has guardado los mandamientos de Dios? ¿Has obedecido la ley de Dios perfectamente? No. Entonces eres culpable, condenado, lejos de Dios para siempre, el infierno. Eso por un lado. Otra verdad, segunda verdad, acerca de esta vida.
Acerca de la vida. No voy a decir algo nuevo. La vida es efímera, es fugaz, es pasajera, temporal. Traté de buscar varios sinónimos. La vida es efímera, fugaz, pasajera, temporal. Ahora, frente a esta realidad, ¿qué hacen las personas? ¿Qué dicen? Porque las personas saben que esta vida es fugaz y efímera. Ahora, ¿cómo afrontan esta realidad? Pues dicen, vivamos la vida, es una sola, vivir el momento. Disfrutemos lo que más podamos. Vivamos la vida porque es una sola. Mire lo que dice, vamos al Salmo 103. Salmo 103, versículo 15 y 16. Por si tal vez alguien pensaba que no, pues la palabra de Dios nos lo confirma una vez más acerca de la vida. Dice el versículo 15, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Imagínense a lo que nos compara Dios en su palabra a lo que somos nosotros los hombres. Somos como una flor, como hierba que estamos viendo, y que esa flor que vemos allá afuera puede pasar el viento, y así como la vemos ya más tarde no puede estar. Así es la vida. Es pasajera, es temporal, es fugaz. Tenemos 10 años, después 20, 30, 40, 50. ¿En qué momento pasó todo esto, verdad? Esa es la vida. Hebreos 9:27. Acompáñeme por favor. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos capítulo 9, versículo 27. ¿Qué está establecido para el hombre? ¿Quién estableció esto? Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Esto niega completamente la reencarnación de que mueres y después renace en otra persona. Está establecido para el hombre que muere una sola vez, tienes una vida, y después de esto el juicio, que ya lo vimos anteriormente. Entonces, esta es la realidad de la vida. Es fugaz, es pasajera, se acaba pronto, mueres y después viene el juicio. Ahora, lo maravilloso de Jesús es que nos dice precisamente en esta realidad cómo vivirla, en qué es lo que hemos de estar enfocados mientras estamos en esta vida pasajera. Ese es el punto al que quiero llegar. Porque esta vida es pasajera, pero nosotros somos eternos. Cuando esta vida se acaba, nosotros no nos acabamos. Nuestra vida aquí sí se acaba, el tiempo aquí se acaba, pero nosotros somos eternos. Nosotros tenemos una vida eterna. La pregunta es, ¿dónde vamos a pasar nuestra vida después de esta muerte, de este tiempo acá, de esta primera muerte? Mire lo que dice, lo que le dijo precisamente Jesús, Mateo 6, 19, 21. Mateo, acompáñenme, por favor. Mateo 6, 19, 21. Mire, están allí, vea, Mateo 16, versículo 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Está hablando un poco de Colombia. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces Jesús está diciendo, sí, ustedes están de paso, esta vida es una antesala a la vida eterna. Esta vida aquí en la tierra es una preparación para la vida eterna.
Eso es lo que debemos precisamente enfocarnos, en lo que está diciendo acá el Señor Jesús. Este tiempo aquí es un tiempo donde nosotros debemos preparar justamente nuestro corazón, nuestra vida para ese encuentro con Dios. Jesús describe ese tiempo como el tiempo de las vírgenes que están esperando a que su esposo llegue a encontrarse con él. Eso es la vida aquí. Es un tiempo donde te estás preparando para cuando llegue el momento de encontrarte con tu Dios, con tu Salvador. Entonces, cuando tú tienes tu enfoque en la vida eterna, en ese encuentro con Dios, no estás enfocado en esta vida, tus tesoros no están aquí en vivir la mejor vida ahora, en disfrutar. La gente está con ese afán precisamente de encontrar placer, de disfrutar este tiempo antes de que me acabe. Pero cuando tú vives con un enfoque eterno, tu afán no es vivir acá las mejores cosas, porque sabes que lo mejor es lo que te está esperando, no este tiempo aquí. Claro que Dios es tan bueno que durante este tiempo acá nos da cantidad de bendiciones, principalmente una preciosa esposa. Pero nos da muchas bendiciones como nuestra esposa, nuestra familia, trabajos, viajes. Podríamos hablar aún de las bendiciones que disfrutamos en esta iglesia, que probamos comida, que portuguesa, que peruana, que ecuatoriana, de la dicha de conocer personas, de compartir con ellas. Todo eso son bendiciones que Dios nos da. Pero no quedándonos con el enfoque de esas cosas, sino con un enfoque de que las disfrutamos, pero pensando en que vendrá algo mejor, en que esas cosas nos están mostrando justamente la bondad de Dios, que nos está diciendo, mire, este es como el anticipo de algo más glorioso que les espera. Así es que debe ser nuestro enfoque de las cosas que Dios no este tiempo. Si nos da aún riquezas, ¿qué debe ser eso? Es una señal de que hay algo más glorioso, precisamente, que no se compara a lo que podamos tener en esta tierra. ¿Y qué dice Jesús en esos versículos? Donde esté tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Se dan cuenta? Si tu tesoro es ese encuentro con Dios, es esa relación con Dios, allí está tu corazón. Es decir, que allí es en lo que estás pensando siempre. Es decir, que cuando vengan aquí cosas, problemas, situaciones difíciles, escasez, no te va a afectar. No te va a quitar el gozo, ni la paz, ni la tranquilidad, porque estás con el enfoque en lo eterno, con el enfoque en las cosas que vienen. Eso se refiere, es un tesoro que no te pueden robar, básicamente. Como dice allí, hay ladrones, ¿no? Que minan, que hurtan, cosas que se pueden acabar, que se pueden destruir, que se pueden con el tiempo ya no existir. Pero, porque precisamente esa es la idea, que sean temporales. Pero si tu tesoro está en Dios, en el encuentro con Dios, pues nadie te puede robar eso. Así que vives tranquilo, confiado y lleno de gozo y de paz. Ahora, el tercer punto. Unas verdades acerca del hombre. Entonces ya hicimos una verdad acerca de Dios, vimos acerca de la vida temporal y de dónde debe estar nuestro enfoque mientras estamos aquí en la tierra. Y tercero, unas verdades acerca del hombre. Leamos Eclesiastés capítulo 2. Eclesiastés Eclesiastés capítulo 2, vamos a leer del versículo 8 al 11. Quien está hablando aquí es Salomón, el rey Salomón. Mire lo que dice del versículo 8 al 11. Dice, me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Versículo 11.
Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, la reflexión de Salomón, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. ¿Qué está diciendo Salomón? Sí, tuve todo lo que quise, pero al final mi corazón siguió igual de vacío, igual de necesitado. ¿Cuál es la primera verdad? Porque vamos a ver tres verdades acerca del hombre. La primera es acerca de que nada en este mundo puede llenar el corazón de un hombre, satisfacerlo completamente. Puede encontrar placeres temporales. Claro, hay un momento, ¿verdad?, en lo que algo te puede producir un placer, un momento. Pero ¿eso qué? Se acaba. Se acaba, es lo que le está diciendo. Y pensemos en Salomón, porque es que hay que ver quién lo está diciendo. Imagínense que Salomón es como hoy el día el hombre más rico y poderoso del mundo. En su tiempo él era el hombre más rico, poderoso, influyente, admirado y respetado del mundo. Entonces podemos pensar en Elon Musk o en el creador de Musk. Perdón por la pronunciación. Bueno, ya saben quién es. O alguien muy poderoso, con mucho dinero, con mucha influencia, muy respetado. En el tiempo de Salomón no habían redes sociales, pero él era tan admirado, respetado aún por su sabiduría, por los consejos que daban, que Reyes, la reina de Saba, fue a visitarlo para escucharlo. No le importaba a la gente cuántos kilómetros tenía que andar en camello, recorrer, para ir a visitar a este hombre y escuchar de esa sabiduría que tenía, de cómo dirigía al pueblo, de lo glorioso que eran sus castillos, sus cámaras. Nosotros nomás hoy en día nos maravillamos con el castillo de Versalles, ¿verdad? Cuando vamos muchas veces allá. Yo me imagino en ese tiempo cómo habrá sido de glorioso, ¿verdad? Todo este reino del que él habla. Nosotros a veces deseamos muchas cosas, pero lastimosamente no las podemos tener. O tal vez, gloria a Dios, no las podemos tener. El Señor sabe qué nos da y qué no nos da por nuestro bien. Pero este hombre tenía el poder y la posibilidad de tener todo lo que deseaba. Dice, no le negué nada a mis ojos. No se sabe ni qué era el número de mujeres que tuvo. Oro, plata acumulada, los tesoros de los reyes. Ayer estábamos viendo el negocio con Benjamín acerca de personas que coleccionan cosas y cuánto están dispuestos a pagar por coleccionar una carta de Pokémon o por coleccionar cualquier cosa, dispuestos a pagar mucho dinero. Pues Salomón tenía el dinero para tener las mejores colecciones de lo que él quisiera, de oro, de plata, de joyas. ¿Entienden este hombre el poder que tenía, las riquezas que tenía? Pero ¿saben? Hay una sensación bien extraña entre desear algo y tenerlo. Siempre cuando uno está teniendo el deseo o está trabajando sobre algo, sobre un proyecto, hay unas maripositas, hay un placer en ese trabajo, ¿no? Como cuando aún estás preparando un plato, pero en algún momento terminas de prepararlo, en algún momento terminas el proyecto que empezaste y está una sensación como de, ¿acabé? ¿Eso era todo? ¿Qué sigue? ¿Verdad? Y eso es una verdad que hay en la vida. Que todo lo que nosotros deseamos en algún momento, tal vez no lo podemos tener y pensamos justamente que si llegáramos a tener, es lo que piensan las personas, si llegamos a tener esto que estoy deseando, entonces ya estaré completo, estaré satisfecho. Pero es una mentira, es lo que quiero que hagan atención aquí y entiendan lo que precisamente la palabra de Dios quiere decirnos, porque ese es el engaño. Las personas dicen, cuando yo logre esto, cuando tenga esto o cuando vaya a tal lugar, ahí estaré completo, feliz. Y ese es el punto. El hombre que tuvo todo lo que quiso, él mismo está diciendo, al final estaba igual de vacío. Es como, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué hay más? Y eso es la mentira del placer, esa es la mentira de los logros, esa es la mentira del éxito, esa es la mentira del poder. Ahora, ¿qué sigue? Si eres poderoso, hay alguien más poderoso. Si tienes placer, hay otra cosa. Pero nunca tu corazón va a estar completamente satisfecho y pleno, solo en Dios. Entonces, esto referente al hombre, nada puede llenar tu corazón. Segunda verdad acerca del hombre. Romanos capítulo 3. Acompáñeme por favor a Romanos
capítulo 3, versículo 10 y 12. Romanos capítulo 3, versículos 10 y 12. Dice así la palabra de Dios. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Cuál es la segunda verdad acerca del hombre que nos enseña la palabra? ¿Ven? Contraste a lo que el hombre dice. Precisamente las personas dicen que el primer punto, que es en este mundo y en las cosas que puedas hacer, obtener o disfrutar está el placer. Dios dice, es mentira, está solamente en mí lo que tú necesitas, el único que puede saciar tu corazón. Ahora, otra verdad acerca del hombre, está bajo condenación. Está bajo la ira de Dios a causa de su maldad, como lo vemos ahí en Romanos. Esta es una verdad tremenda y terrible, y es que precisamente el hombre, a causa de su pecado, de su propia maldad, porque es el hombre el que decide darle la espalda a Dios, es el hombre el que decide desobedecer a Dios, es el hombre el que decide apartarse de Dios, y dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Es decir, que todas las personas que caminan sin Cristo, que están en el mundo entregado precisamente en lo que estamos viendo, en sus deleites, en sus deseos, en su pecado, en su carne, viviendo para ellos mismos, están bajo condenación, están bajo la ira de Dios. Es como una sentencia que ya fue declarada, es como alguien que el juicio ya le declaró condenado y que lo está buscando la policía y que en algún momento lo va a encontrar y va a pagar. Ese es el estado del hombre, está bajo condenación, está bajo la ira de Dios. Solo es cuestión de tiempo para que esa ira caiga. Jonathan Edwards decía que un hombre así es como alguien que está caminando sobre un barranco, pues, un precipicio, que está caminando y que tiene una venda en los ojos y está caminando por un delgado camino y piensa que todo está bien, y en cualquier momento que dé un paso se resbaló y se fue al fondo. Esa es la condición del hombre apartado de Dios, separado, está bajo esa condenación. La ira de Dios está sobre él. Es cuestión de tiempo para que esa condenación caiga. Tercero, acerca de la verdad del hombre. Efesios capítulo 2, que vimos estos días en casa. Efesios capítulo 2. Del versículo 4 al 5. Efesios capítulo 2 del versículo 4 al 5. Dice la palabra de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Qué podemos ver en estos pasajes que Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso acerca de las bendiciones que tenía? Él está diciendo que antes de que ellos estuvieran en Cristo estaban como, según el versículo, muertos en pecado. Ese es mi tercer punto acerca de la verdad del hombre. Entonces, al hombre nada le puede llenar su corazón, nada puede saciarlo lo que encuentra en esta tierra. Segundo, está bajo la ira de Dios a causa precisamente de vivir entregado al pecado. Y tercero, el hombre está muerto en su delito y pecado, es decir, muerto espiritualmente. El apóstol Pablo dijo, queriendo hacer lo bueno, no lo hago. Y al final terminó haciendo el mal que no quería hacer. La naturaleza pecaminosa del hombre, su vida es ser esclavo del pecado. Y ese es el punto. El hombre es esclavo del pecado. ¿Es que un esclavo puede librarse por sí mismo? No, ese es el punto acerca de esta condición del hombre.
de que el hombre es esclavo del pecado, está muerto en sus delitos y pecados. Es nuestra naturaleza intrínseca, es parte de nosotros. Todos nacemos así, con esa naturaleza pecaminosa que nos lleva a pecar. Y el ejemplo que ponemos siempre es el de los niños. A los niños nacen y son rebeldes desde que nacen y quieren hacer lo que ellos dicen y quieren desde pequeños manipular a sus padres. Y si el otro niño le quita el juguete, viene y le pega en la cabeza. Y cuando crecemos, pues aún más esa maldad se desarrolla y nos volvemos peores. Basta solamente con ver el mundo para darnos cuenta de esta realidad, de esta verdad acerca del hombre. Nosotros somos tan malos, tan perversos, nuestro corazón es tan perverso que nosotros, aún haciendo el bien, logramos encontrar intenciones malas para hacer el bien. Les pongo un ejemplo. ¿Cuántas personas no ayudan y dan en la calle grabándose en video para que los demás vean y los alaben? Él está haciendo un bien, está ayudando a alguien, pero ¿con qué intención? De ser alabado, de que lo honren. Uy, qué buena gente, qué buen tipo, qué buena persona. Aún nosotros, ¿cuántas veces ayudamos solo a aquellos que sabemos que tal vez en algún momento nos pueden devolver el favor? ¿Cuántas veces le damos un regalo en diciembre solo a aquellas personas que tal vez sabemos que nos pueden devolver el regalo? No, pero lo que yo quiero enfocar es que nosotros somos malos, porque el punto de lo que yo quiero decir hoy es, esto no es lo que las personas dicen. Las personas dicen que los hombres son buenos, que de vez en cuando hacen cosas malas, pero que son buenos. Pero la Biblia describe verdaderamente cómo somos malos. Y aún en aquellas cosas que hacemos buenas, como digo, muchas veces son con la intención correcta. Aún, por ejemplo, un predicador, alguien puede estar aquí enseñando con una motivación mala de ser exaltado, de ser alabado, de ser conocido por internet, o simplemente de satisfacer su orgullo de que sé enseñar o sé decir algo bueno, y no con el anhelo en su corazón de amar a las personas que están escuchando y edificarlos. La verdadera espiritualidad, si usted quiere conocer a una persona que verdaderamente sea espiritual, no mire a las personas en la iglesia, ni no mire si predican o enseñan, mire si ellos oran. Y si ellos leen la Biblia solas, porque ahí nadie los ve, y ahí nadie los aplaude, ahí nadie los va a exaltar. Es un anhelo solo de su corazón, de conocer a Dios, de estar en la presencia de Dios, de disfrutar de Dios. Estos son las personas espirituales. Los que van a la iglesia o caminan de rodillas o hacen una cosa o la otra, es para que la gente los vea o para ganar el favor de Dios. Pero los que oran a solas o están en la palabra de Dios a solas, cuando nadie los ve, estos son personas espirituales que desean conocer a Dios verdaderamente. Pero no todo es malo. Viene la parte buena del mensaje, porque siempre Dios es un Dios de misericordia, esperanzador. ¿Se acuerdan que al principio les dije que guardaran el... ¿Con qué versículo abrimos? Con 14:6. ¿Qué dice Jesús allí? Es una pregunta retórica, hermanos. Es para que ustedes lo digan en su mente, pero no es para que la respondan. Eso es una pregunta retórica. ¿Qué dice? Es para que ustedes digan, sí. Vayan ustedes mismos al pasaje. Pero muy bien, de todas maneras, por la concentración. Un aplauso. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Díganme si ahora tal vez estas palabras tienen mayor sentido que cuando lo dijimos al principio sin saber estas otras verdades. ¿Ven? Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Las otras verdades que vimos hace un momento acerca de Dios, de la vida y de nosotros como hombres son dolorosas, son tristes, se convierten en verdades que son problema. Porque estamos enfrentados a un problema, al juicio de Dios, a la justicia de Dios, a que un día enfrentaremos la muerte y estamos enfrentados a nuestra propia maldad. Somos esclavos del pecado. Y Jesús viene y dice, el único en toda la historia de la humanidad que ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Está diciendo, yo soy lo que ustedes necesitan. Yo soy lo único que tienen. Porque solo Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie más es el camino, la verdad y la vida. Solo Él es el camino, la verdad y la vida. Y solo Él es el único que puede librar al hombre de estas verdades, de estas realidades, de este problema. Y mire lo que dicen algunos pasajes hermosos acerca de Jesús. Hechos 4:12. Hechos capítulo 4,
versículo 12. La predicación del apóstol Pedro. Dice Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Que va de la mano con Romanos 8, capítulo 1, donde dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Entonces, en resumen, en conclusión de esta enseñanza, veamos el primer problema, punto, el juicio de Dios, la justicia de Dios, la ira de Dios. ¿Qué dice Romanos 8, capítulo 8, versículo 1? Ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo predicando en Hechos capítulo 4, versículo 12? Que, como lo dice aquí, que en ningún otro hombre tenemos salvación, sino solamente en Cristo Jesús. Solamente Jesús puede librar a los hombres del juicio de Dios, de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Él fue a la cruz. Y en la cruz Él recibió la ira de Dios, Él recibió ese juicio, Él recibió ese castigo, Él recibió esa condenación, Él recibió ese pago que es la muerte por el pecado. Él lo recibió en el lugar de los pecadores, en el lugar de su pueblo. Ahora nosotros, ¿qué debemos hacer? Creer, recibir ese don porque es un regalo, porque solo Él fue el que lo tuvo. ¿Yo qué debo hacer? Recibir por la fe ese regalo. Creer que Él pagó por mí, creer y recibir esa salvación como un regalo gratuito y decir, Él ya pagó por mí, Él ya murió por mí, Él ya pagó mi deuda. Ahora, cuando yo un día esté delante de la ira de Dios, del juicio de Dios, mi nombre va a estar escrito en el libro de la vida donde Él va a decir, Él ya no tiene ninguna deuda porque yo ya pagué por Él. Solamente Cristo puede liberar a los hombres del juicio de Dios, de la copa de la ira de Dios, porque Cristo ya tomó la copa de la ira de Dios en la cruz del Calvario. Tenemos una muerte segura, pero Jesús promete resurrección y vida eterna a los que en Él creen. ¿Me escuchan? Esta vida es pasajera, hay una vida después. Una vida eterna. Y aquellos que creen en Jesús, Él les promete una resurrección. Resucitaremos de los muertos para vivir eternamente con Él. Esto es glorioso. Es decir, que Él también nos libra de la muerte. Porque si creemos en Él, sí moriremos, pero un día resucitaremos. Y ya no moriremos más y ya viviremos ahora para la eternidad con Él. Y seremos libres del aguijón de la muerte. Amén. Amén. ¿Ven por qué Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida? Ahora, esta vida, ¿qué encuentran las personas en esta vida? Es una vida vana, vacía de insatisfacción, de momentos pasajeros de placer, pero al final del día, nuestro corazón sigue vacío. Aunque las personas lo quieran negar. ¿Cuántas personas niegan precisamente su tristeza y solo se ponen una máscara? Y al final terminan suicidando y decimos, pero lo veíamos bien. ¿Qué pasó? Porque allá en el corazón, en ese vacío que está en el hombre, solo puede llegar Dios. Solamente Él puede saciar un corazón, el corazón del hombre. Jesús dijo, vengan a mí todos los que estén cansados y cargados y yo los haré descansar. Él promete dar un gozo que sobrepasa todo entendimiento. Que sobrepasa toda tribulación, todo dolor, toda escasez, todo problema, porque es un gozo que es eterno, que no es de aquí, que no viene de lo que se puede perder, es un gozo que viene de Dios mismo, que permanece para siempre. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, solamente está en Cristo. La Biblia enseña que es bienaventurado todo aquel que invoca el nombre del Señor, todo aquel que vive para Dios. Es decir, que si lo dijéramos de una manera negativa, significa que no es dichoso
toda persona que no vive para Dios y que no confía en Dios. De una manera sorprendente y maravillosa, la palabra de Dios enseña que una persona vive esta vida fugaz, esta vida pasajera, una persona la vive plenamente, lleno de gozo, de paz, de disfrute cuando la vive para Dios. Cuando la vive para la gloria de Dios. Cuando una persona vive esta vida pensando solo en satisfacerse a sí mismo, pensando en los placeres de esta vida, viviendo egoístamente para sí mismo, es la persona más miserable del mundo al final del día. Pero la palabra de Dios enseña que aquellos que viven para Él y para servirle a los demás, como Él lo enseña en su palabra, son personas dichosas verdaderamente, que viven con propósito esta vida. Y por último, el último problema, nuestros delitos y pecados, nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Es que acaso un centro de alcohólicos y anónimos puede cambiar una persona? La psicología, las pastillas. ¿Qué hacemos con esa maldad de nuestro corazón? Mire lo que dice el Señor en su palabra. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El único que tiene el poder para transformar un corazón, una vida, es Cristo. Esas luchas que tienen los hombres en su corazón, ese pecado que hay en el corazón, Cristo es el único que puede tomar un corazón y limpiarlo. Es más, la palabra habla de un nuevo nacimiento, de que Él saca un corazón que hay, que es de piedra, y pone uno nuevo que es de carne, que ahora escucha a Dios, que ahora se deleita en Dios, que ahora se deleita en obedecer a Dios y en amar a Dios. Así que solo el Señor puede quitarnos esas viejas vestiduras, le podríamos llamar a esa naturaleza. Nosotros, una persona que está sin Cristo, está con unas vestiduras viejas y pecaminosas. Pero cuando esa persona viene a Cristo, Él hace una nueva criatura, un nuevo hombre, una nueva persona, con nuevos deseos, con nuevos pensamientos, con nuevos anhelos, con nuevos propósitos. Las personas dicen, pero te lavaron el cerebro allá en la iglesia. No, es que nació una nueva persona, no lo puede entender, es un nuevo nacimiento. No es que yo diga, no, yo estoy que me voy a hacer esto o aquello, pero no quiero, no puedo porque tengo miedo de irme al infierno. No es esa la vida cristiana. La vida cristiana es que Dios en su misericordia tomó y quitó ese corazón viejo, me dio uno nuevo, me dio una nueva vida. Ahora me deleito en Él, ahora me deleito en ir a la iglesia, me deleito en leer la palabra, me deleito en buscar a Dios, me deleito en compartir con mis hermanos en la fe. No es una obligación, es un deleite. Amén. Esa es la vida cristiana, es eso lo que hace Dios, una nueva criatura en Cristo Jesús a los que Él vienen. Claro, las personas que no experimentan lo ven como la manipulación que hay allá, o les dicen qué hacer o qué no hacer. No entienden que eres una nueva persona, que en lo que te deleitabas antes ahora te avergüenza, ya ni siquiera quieres pensar en ello, ahora quieres deleitarte en lo que a Dios le agrada, porque ahora la persona más importante de tu vida es Dios, el que me amó, el que dio su vida por mí. Ahora quiero complacerlo, vivir para Él, honrarlo a Él. Así que, si no has venido a Cristo, ven a Cristo. Él es lo único que te queda, nuestra única esperanza frente a estas realidades o verdades. Y Él promete no echar fuera a ninguno que viene a Él. Él no desprecia el corazón contrito y humillado. Oremos, hermano. Te alabamos, oh Dios, y te agradecemos por Cristo. Gracias por ese bendito Salvador que tú nos has dado. Gracias porque por medio de Él tú has provisto todas nuestras necesidades. Gracias porque por medio de Él somos libres de tu justicia, libres de tu santa ira, libres de la condenación, libres del pecado, libres de la muerte, libres de vivir una vida vana y sin propósito, libres de estar perdidos. Gracias porque por medio de Cristo tú nos has dado vida, Señor. Vida en abundancia. Solo queremos alabarte y agradecerte, bendito Salvador.
Y solo rogarte que nos ayudes, Señor, a seguir creciendo en ti, a seguir deleitándonos en ti. Gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia para con nosotros. Te alabamos, Padre, en Cristo Jesús. Amén.